Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Neurociencias para Fisioterapeutas. En el video de hoy la tenemos a Alejandra Bernaviti, que ella es profesora de arte, bombero voluntario y está estudiando guía turismo aventura. ¿Y por qué la tenemos a Alejandra hoy? Es para que nos pueda contar en primera persona una experiencia muy particular que tuvo hace unos años y que podamos compartir entre todos esta experiencia y buscar algunas respuestas si es que se puede. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo ¿vos? bien? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, Alejandra, profesora de arte, bombero voluntario y ahora estás estudiando para guía de turismo aventura. Un combo Sí. interesante. De mezcla. Está bueno. Alejandra, antes de empezar a contarnos tu historia, tu experiencia que eh, tan gratamente accediste a contarnos, que eso dice mucho de tu parte y desde ya te lo agradecemos, que puedas compartir con nosotros tu historia de vida. Contanos un poco de dónde sos, ya hablamos de a qué te dedicás, pero cómo llegaste a esto del turismo aventura. Bueno, es una carrera que a mí que me gusta, que es el entrenamiento físico Ujú. y lo que es la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y poder hacer llegar a, a diferentes personas a conocer lo que yo una vez conocí y que tanto te llena de vida, no te aburre, siempre es algo, una experiencia interesante para contar. Ujú. Básicamente me noté en eso porque hace más o menos 20 años que hago montañismo, muchos lugares interesantes, igualmente me faltan un montón por conocer. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no darle un marco profesional a algo que me gusta mucho? Bien. Y Alejandra, ¿de dónde sos? De San Miguel, De Buenos San Aires. Miguel, Buenos Aires. O sea que lejos de las montañas. Sí, bueno, igual viajo muy seguido Ujú. eh, y es como, las distancias se acortan, viste que cuando querés algo te pones un objetivo claro y después los obstáculos los vas sobrellevando, o sea, para cumplir con la meta, que yo lo que quiero es ir conociendo o ir haciendo diferentes cumbres y lugares que por ahí no son turísticos, pero realmente valen muchísimo la pena y bueno, por eso más que nada. Las Bien. Y distancias se hace, acortan cuando el objetivo es claro. claro. Y contame, hace 20 años que te dedicas a esto. Sí. ¿Y cómo empezó el Sí, tema de de... viajar, de conocer lugares, sí, Ujú. pero de dedicarme profesionalmente no, nunca me dediqué, siempre fui con diferentes personas, o fui sola, o fui con gente conocida, o haciendo cursos, hice un montón de cursos, diferentes cosas, eso sí, pero nunca me dediqué, digamos, como trabajo, Bien. O sea que siempre lo tenés, hacía como un hobby. claro, pero igual fuiste adquiriendo experiencia con este hobby que te gusta tanto en esto de que es el turismo aventura. Sí, de a poquito Bien. sí. Bien. Y bueno, contanos un poco qué fue lo que te pasó, en qué año pasó esto, esta experiencia que Esto tuviste. pasó más o menos en el 2015. En el 2015. Bien. Viajaste al Champaquí, en la provincia de Córdoba, que para la gente que no es de Argentina, la provincia de Córdoba está en el centro de Argentina y es característica por sus sierras y sus senderos para hacer este tipo de actividades. Entonces, en el 2015 viajaste al Champaquí a hacer un sendero. Contanos cómo fue la situación, cómo empezó todo. Bueno, yo combiné con unas personas de un grupo de Córdoba para ir al Champaquí, ya previo había ido a Los Gigantes y fueron experiencias geniales. Y bueno, salí sola de acá de San Miguel, en el camino subí a a un conocido que tenía una amiga de Alemania que había venido acá a vivir, Ujú. y fuimos los tres viajando hasta Córdoba y viajamos toda la noche para llegar supuestamente íbamos a llegar alrededor de las 6 de la mañana, se nos hizo más tarde y llegamos a las 9 Ujú. y bueno, estacioné el auto, en el camino me había pasado de todo como pinchar una rueda, no encontrar estaciones de GNC, no encontrar para cargar nafta, pero bueno,
fuimos sobrellevando la situación hasta que llegamos a un punto, ahí en Villa Alpina, dejé el auto y fuimos caminando. De ahí son más o menos entre 17 kilómetros, todo el día de caminata, y arrancamos a las 9, llegamos a las 7 de la tarde porque íbamos caminando muy lento. Dormimos ahí, en el refugio de montaña que está a los pies del Champaquí. De día a la mañana el ascenso se hace en 3, 4 horas como mucho, subís, haces cumbre, re bien, bajamos y fue como una fiesta a la noche, y a la mañana siguiente te levantás, desayunás con mermeladas, pan casero, todo súper bien, todos comentando la experiencia del día anterior, de conocer las cascadas, los diferentes senderos que hay, los que pudieron hacer cumbre, y te vuelves caminando. Ahí todo genial, volvimos caminando, tranqui, y a eso de las 2, 3 de la tarde, por a la mitad del camino, es cuando un grupo se adelanta unas 3 cuadras para sacarse una foto, y cuando vuelvo para con el grupo con el que yo estaba, no los encuentro. Ujú. Entonces, bueno, eh, no los ¿Qué hiciste? encuentro, busco en los puestos las personas y no los encuentro, entonces decido, como no había nadie, y me sumo a un cerro en altura para ver si podía divisar a alguien al menos a lo lejos, no veía a nadie, entonces decidí seguir el sendero. Bien. Cuando sigo el sendero me cruzo con alguien que estaba entrenando y me dice: no te vayas a salir del sendero, por favor. Me he vuelto, lo saludo bien, pero no le digo que digamos, perdí a mi grupo porque no quería decir, estaba sola en el medio de la nada, entonces. Y me dice: no, no, seguí por el sendero. Esa persona después me dijo que si le hubiera avisado, me acompañaba o me indicaba o algo, pero bueno, yo en ese momento no le dije. Y, y seguí caminando, y hasta que el sendero de repente se dividió en 3. Ujú. Y ahí tenía 3 opciones. En una era una curva que hacía como para la derecha, en donde había camino de cornisa y estaba todo lleno de nubes y no se veía nada y era piedra pelada. En el medio había como 3 cerritos más chiquitos y con pastizales de 2 metros más o menos. Y a la izquierda había una cañada donde se veían un río. Abajo se veía un río. Y bueno, tenía que tomar la decisión, y en ese momento la decisión fue por el camino del medio, porque en el primero corría mucho riesgo y me podía resbalar y lastimar. En el segundo el riesgo era poder llegar capaz a encontrar ahí una yarará o algo, y en el tercero era si me podía o lastimar tratando de llegar al río, o si de repente se largaba a llover, el río podía crecer y capaz que no podía, me podía quedar encajonada ahí abajo y no poder salir. Así que bueno, esa fue la decisión por seguir el camino del medio. Eso está bueno porque hay unas funciones que tenemos que son justamente funciones de toma de decisiones, y la toma de decisión muchas veces está involucrado un montón de procesos que no somos conscientes, ¿sí? Por ejemplo, las emociones y los sentimientos influyen mucho en la toma de decisión, y también la experiencia previa. No es lo mismo que vos ya hayas tenido otra experiencia en senderos parecidos que alguien que es la primera vez que va a tomar ese camino y que se encuentra con esta dificultad o con esta situación en donde tiene 3 caminos para elegir y tiene que tomar una buena decisión. Vos ya tenías esa experiencia previa, pudiste razonarlo de esa manera, tal vez, por lo menos conscientemente, sin que interfiera tanto, estas emociones que me imagino yo que empieza a aflorar cuando vos ya al principio estabas tranquila, pero ya después tenés que tomar el camino sola hasta llegar a la base y te encontrás con 3 caminos que no sabés a dónde te dirigen. Yo me imagino que
algo te debe movilizar, por más que con tu experiencia podías mantenerte tranquila, ¿no? Claro, cuando te digo que el camino, el sendero seguro que iba, se me divide en tres, ahí empezó la ansiedad y digo, ¿y ahora qué hago? Ujú. Y ahí me di cuenta que había tomado el camino errado. Y ahí es cuando digo, bueno, acá empezó el problema. Claro, Y después a mí me sirvió mucho haber hecho cursos de montaña, y si bien fueron cursos integrales de montaña, y me sirvió un montón. bien. Todo curso que hagas, viste, que te ayuda en diferentes cosas y a veces lo usás en el momento que menos lo esperás, Ujú. porque más lo necesitas. Yo Exactamente. había hecho cursos de montaña en el 2009, 2010, y yo dije, qué importante que fue, porque Ujú. uno puede tener la experiencia, pero a veces los estudios científicos te pueden avalar de ciertos aspectos que no iba a tener en cuenta, Claro. porque no me Eso, había pasado, porque no conocía el lugar. para contarte algo que me parece que está buenísimo de lo que contás, es que cómo a veces algunos aprendizajes que uno no lo toma en cuenta, no lo toma como relevante, como te pasó a vos, en la situación que más lo necesitas, te vienen esos aprendizajes a la cabeza eh, para una sola función. El cerebro tiene una sola función, que es que nosotros sobrevivamos. ¿Sí? Y va a intentar de usar todos los recursos que tenga a mano para que podamos, para que poder cumplir esa función que es la de sobrevivir. Y a veces algo que puede ser irrelevante, como puede ser esto de los cursos que vos decís, tal vez esto no lo voy a usar nunca y tranquilamente te lo pudiste haber olvidado o incluso si estaba en otra situación no te lo acordabas, pero en esta situación tan particular que te pasó, te sirvió de mucho, porque fue un recurso que tuviste. Eso me parece que está muy bueno como para tener en cuenta. Entonces, sí, ¿qué pasó cuando tomaste el camino del medio? Bueno, sí, ahí me crucé con todo tipo de bichitos que hay dando vuelta, había serpientes, una que otra, porque era ya bastante alejado de donde transita la mayoría de las personas. Bien. Bueno, seguí tranqui, despacito, Cuando vos ibas caminando, y te encontrabas que tal vez no era un camino tan transitado. Eh, no era directamente transitado, nada. claro, ¿y qué te empezaba a pasar? ¿Empezabas a sentirte de alguna manera en particular? ¿Te empezabas a replantear la decisión que habías tomado? ¿Cómo fue? No, la decisión de haber ido ahí, o sea, llegan momentos que a veces vos decís, es el momento de mayor rock and roll y vos decís, es el que vale la pena porque más vas a aprender y no lo buscaste, te pasó. Claro. Y ahí, hasta ahí era tranqui, dije, uy, ¿quién me manda a estar acá? Y en realidad nadie me mandaba a estar acá, fue una situación como que nada, entonces bueno, tenía que, de la situación en la que estaba, tomar la mejor decisión para estar en la mejor posición posible. ¿Cuál era mi Bien. mejor posición? Llegar a Villa Alpina. ¿Estaba Ujú. lejos de Villa Alpina? No, porque por la ubicación, por las características del terreno, por lo que se veía de la altura donde yo estaba a 2 kilómetros de la salida ya. Bien. Estaba nada, o sea, veía que estaba cerca. Entonces dije, bueno, por acá relativamente puedo ir. Ujú. Bueno, seguí ahí, en la tercera parte, aparte me iba, tenía los elementos, tenía todo en la mochila. Bueno, voy bajando, por una parte y ya llegaba y había tanto una planta que hay en Córdoba que se llama zarzamora 6 y es como que van como si fueran rosas, Ujú. son las espinas, pero más grandes, más finitas y se hace todo como, no sé cómo explicarte, van ramas sobre rama, no es que se secan y se caen y ya está, sino van creciendo una sobre otra. Bien. Entonces se hace como un arbusto, pero gigante. Bueno, ese arbusto gigante no me permitió pasar para el otro lado, Ujú. donde cruzaba un río que era muy finito y ya estaba. No, entonces tuve que dar la vuelta. Cuando me giro para dar la vuelta, porque no se podía pasar por esa cantidad de arbustos que había,
y que te cortás toda, te pinchás toda, y entonces agarré y subí para el otro lado. Cuando voy para el otro lado me resbalo, y cuando me resbalo me quedo enganchada en la planta esa, pero como del otro lado, en el medio de la planta y en el precipicio. Y a 1 metro de donde es el filo, que es la parte superior, enganchada todo en esa rama, como si yo era una nube que estaba de zarzamora y yo en el medio. Ujú. Entonces, bueno, obviamente se me clavaron las espinas por todo el cuerpo. En ese momento yo tenía una bufanda, me la envuelvo en la cara, porque digo, de última, o sea, mi lógica en ese momento fue, de última que al menos me reconozcan por la cara, dije yo. Si O me sea que, llegan a encontrar el cuerpo, porque yo miré para abajo y digo, esto es precipicio, ya está. o sea que vos ya estabas analizando de que podía ser los últimos minutos. Soy bastante trágica igual y siempre pienso lo peor, eso. Pero dije, bueno, de última que me encuentren, que me reconozcan. Bien. Y bueno, de ahí yo me agarraba de no podía llegar a digamos, a la parte superior porque quedaba como 1 metro más arriba. Y yo estaba como acostada en la planta. Y se empezó a zafar la planta. Entonces, bueno, yo tenía la mochila atrás grande y una chiquitita acá adelante. Ujú. Y se empezó a zafar, 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 y cuando me empecé a agarrar, se me empezaron a atravesar en las manos las espinas. Y empecé a resbalarme por la cantidad de sangre que tenía en la mano, en las dos Bien. manos, ¿no? Y cuando Perdona, intentaba agarrarme de la piedra, sí, sí, capaz que resulta un poco obvia la pregunta, pero ¿te acordás si en ese momento sentías dolor cuando, cómo se te clavaban las espinas o qué sentías? mira, en ese momento al principio sí, pero llegó un momento que dejé de sentir dolor, Ujú. porque pasó como en mi mente a ser más relevante que me estaba cayendo a un precipicio y que si Bien, no me agarraba con algo, mira, una muerte segura. claro. Entonces en ese momento me empecé a agarrar del borde de la piedra y se me empezaron a hacer las uñas, de Bien. darme, o sea, como que se me dan vuelta las uñas. Se te dan vueltas las uñas, o sea que Y en ahí, otro, perdón, en otro contexto, eh, heridas de ese tipo, de que se te claven las espinas, que se te salgan las uñas porque te estás cayendo, en otro contexto dolería mucho, pero como dijiste vos, era mucho más urgente que no te caigas al precipicio que las lesiones que estaban teniendo en la mano. Y eso es un mecanismo que el cerebro, como muy bien dijiste vos, eh, tiene, que es, va a priorizar lo que nos va a mantener a salvo. El dolor es un sistema de protección del cuerpo que nos avisa de que algo no anda bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el contexto en el que estás es mucho más peligroso para la vida, el cerebro ya no lo toma como relevante a esa lesión. Entonces, muchas veces no sentimos el dolor o no generamos esa respuesta de protección que es el dolor, porque lo más importante es mantenerte con vida. Está muy bueno el ejemplo que dais y lo que comentaste. bueno, de ahí mucho no duró y la planta se me vino encima, digamos, con todo. Y ahí me empecé a caer, a golpear muy fuerte todo el cuerpo y a la vez era en ese momento fue muy desesperante y yo lo que quería era ver dónde caía o cómo caía. Ujú. Era como que la mente mía empezaba a funcionar como súper rápido y todo quedaba en un segundo lugar. Lo primero era tratar de mantenerte, digamos, sin golpearte tanto, pero estos segundos, ¿eh? Ujú. Bueno, hasta ¿Qué que en un altura momento tenía? había... Perdona, ¿eh? ¿qué altura tenía de donde caíste? Mira, no sé por qué no volví a ir, Ujú. pero más o menos lo que dijeron los bomberos eran 500 metros. Ah, 500 metros, bien. Bueno, de ahí como una parecita de piedra, como si fuera como un balconcito de más o menos 1 metro, y caigo ahí, me doy como la cintura y ahí me agarro, me puedo agarrar con los dedos y como con el codo. Ujú. Y, y ahí te juro que lo primero que se me vino es en mi familia.
ahí a la cabeza. Y no pensé ni en mí, ahí ya era como que yo ya me daba por muerta, pero en realidad dije, ¿cómo van a sufrir ellos? Y eso me replanteó un montón la cabeza en ese momento y me hizo sentir mucha culpa, decir, ¿quién me manda a estar acá? Porque yo decía, ¿cómo van a sufrir? ¿Qué es lo que van a sentir? Bueno, y en ese momento eh, se te pasa como la vida entera, todos los momentos, lo que dejaste pasar, lo que hiciste, las personas importantes, todo, se te pasa, pero rápidamente toda tu vida en la mente, y ahí es como que aprendes a priorizar lo que realmente es importante de lo demás, como lo que realmente te hace sentir bien, como los momentos, digamos, eh, realmente valiosos, y te tomas otra perspectiva de vida. Claro. Bueno, y ahí, a partir de ahí, en ese momento, miré alrededor, y era una cañada llena de flores, con un río pasando, había cascadas, había un montón de cascadas bajando, una cascada grande y varias cascaditas. Y yo me acordé en ese momento también de que una vuelta yo estaba en Ecuador, que me había tirado un puente en Ecuador haciendo puenting, y yo dije, wow, si me tengo que morir, me gustaría morirme en un lugar así, pero uno lo dice como... Y de repente cuando vos decís, fíjate lo que estás pensando porque a veces se termina cumpliendo, y era igual a ese lugar. Entonces dije, qué loco cómo la mente a veces te puede jugar a favor o en contra. Y bueno, en ese momento ya me empezaba a doler un montón los brazos, ya no me estaba aguantando más. Empecé, es como que con la cantidad de sangre que me caía de las manos, me estaba volviendo a resbalar. Dios, estoy en tus manos. Ujú. Y ahí caíste, Y me dejé caer, me dejé dejaste caer. y quedaste inconsciente. Y sí, me caí, golpeé con, no sé, si reboté, si golpeé, la cuestión es que eh, todo el cuerpo, me golpeé todo el cuerpo a piedra, que me golpeó así en seco, que yo sentí el dolor, fue en la parte de acá, que se me abrió el cuero cabelludo en dos, se me separó y me empezó a agarrar como una hemorragia de muchísima sangre. Y Ujú. yo en ese momento entreabrí los ojos y lo que vi era sangre, sangre por todos lados. Y es como que me dormí. Entonces por eso digo yo que quedé inconsciente, porque es como que me dormí. Ujú. Y recién como que me desperté a eso de yo me habría caído a las 4 y me desperté como a las 6:30, 7. Bien, bueno, ahí hay, de tu relato hay muchas cosas interesantes que decís. Esto trayéndolo un poco, retrocediendo un poco a lo que comentabas, de pensar en las cosas importantes de la vida, ¿no? Eh, Sobre todo ese sentimiento de culpa, si bien no vamos a hablar de psicología, pero está muy relacionado a veces con los mecanismos de la resiliencia, ¿no? El tema del compromiso que tenemos con otras personas, como puede ser con la familia, ¿no? Y que te venga todo ese, en ese momento a la cabeza es bastante significativo. Y otra cosa que también me llama la atención, que suele pasar también, el tema de las creencias, lo importante que son las creencias, por ejemplo, las creencias religiosas, o- o en ese momento tal vez se te dio por creer en Dios, por ejemplo, o no sé si sos practicante. Eso es una creencia que mi papá, que es paracaidista de combate, Ajá. siempre decía, cuando se tiraba, decía, había un dicho de los paracaidistas que dicen, Dios, estoy en tus manos. Bi- Entonces, bueno, yo igual soy creyente en Dios, Ujú. y de eso es como que me pude aferrar. Bien. Y todo lo que es montaña, senderos, cielo, es todo relacionado con lo que me enseñaba mi papá. O sea que desde chica siempre íbamos a los cerros, en Tucumán, en Salta, por Claro. eso. O sea que vos ya venís con toda esa historia que se resume en ese momento que estabas ahí colgada de la piedra, mirando el paisaje y que no sabías qué iba a pasar. Y el tema este también de que
quedaste con una conciencia por ahí por momentos, también son mecanismos que a veces nos pasa como para, además del golpe, ¿no? Para preservar la energía, ¿no? Hasta que uno se pueda reponer. Sí, exacto. Y bueno, y cuando me pasó de que de repente, cuando estaba arriba, todavía no me había caído, cuando estaba arriba yo decía, por favor, eh, de esta salvame. O sea, llega un momento que vos te aferrás a lo que sea y prometés cosas y digo, de esto me voy a quedar cuadripléjica, era lo que yo pensaba, porque era una caída segura contra la piedra, de lleno, y Ujú. yo con la mochila. Y no quería tirar la mochila, porque me hacía mucho peso, pero no quería tirar la mochila porque era mi resguardo de mi columna. Ujú. Entonces digo, no, no puedo ni soltar el peso, ni lo tengo que mantener. Y bueno, en ese momento yo decía, no quiero quedar cuadripléjica. Y después es como que me quedo 2 minutos y digo, no, no me quiero morir. Y en ese momento realmente sentí, digo, no, lo que no quiero es morirme, no quiero estar muerta, porque de última, si quedo que no puedo caminar o que no me puedo mover un brazo o pierdo alguna parte, al menos voy a estar viva. Y eso me da posibilidades, me da esperanza, me da ganas de seguir luchando, me da ganas, me va a dar ganas de algo, por más que yo misma pensaba en mi cabeza, digo, por más que va a haber días de que no tenga ganas de nada, aún hoy con todo bien y con todo sin problema, a veces no te dan ganas de nada. Entonces digo, no importa, dame la posibilidad de seguir luchando. Y en ese momento, por eso me dije, dame la posibilidad de seguir luchando. Y ahí es cuando yo dije, Dios, estoy en tus manos y me dejé caer. Y ahí es cuando me la di de lleno abajo. Y bueno, y abajo, cuando abrí los ojos, fue muy fuerte porque poder ver de repente significaba que estaba viva. Y ahí se me llenaron los ojos de lágrimas y fue como caer lágrimas de emoción y decir, estoy viva. Y ahí te juro que, nada, me emociono de solo contarlo porque me pongo en el momento y digo, llorar porque estás vivo es algo valiosísimo que solamente creo que te pasa cuando vivís situaciones muy límites y que no las buscaste, sino que te pasaron. Eh, bueno, a partir de eso después dije, bueno, me voy a hacer como un chequeo de los pies a la cabeza a ver qué parte me dañé. O sea, a todo esto yo hice algún curso, 2, 3 cursos de primeros auxilios en espacios remotos, pero no sé qué parte estaba lastimada mía, porque no soy médica. Entonces dije, bueno, no importa, me hago un chequeo de los pies a la cabeza, nadie conoce más mi cuerpo que yo. Entonces, bueno, al poder mover los dedos de los pies, y entonces empecé como despacito, mover los dedos de los pies, mover el pie. Bueno, entonces cuando pude girar el pie, dije, bueno, perfecto, si puedo girar los pies, ya es algo. Y más que nada me quedé tranquila cuando pude empezar a mover una pierna, la otra, y de a poco, muy de a poco, poder girar la cadera. Bien. Igualmente los brazos y las manos, ahí sí me empezó a como a doler muchísimo. Tenía fracturado un brazo, Ujú. y se me empezó también como, y no sé si esguinzar la muñeca, no sé qué, la verdad que no, en ese momento no tenía conciencia de qué era, y se me empezó como a hinchar Ajá. de a poco, ¿no? Entonces la ponían en el arroyo, en la parte del río, arroyo que había ahí, con el agua helada ahí, y lo trataba de poner, no sé por qué razón, como en altura, y ponían agua helada abajo y un ratito, como para que me deje de doler o no se me inflame tanto. Y después se me había mojado la ropa porque cayó una parte de la cadera en el agua. Entonces, y yo sé que mi vulnerabilidad, sobre todas las cosas, es el frío, porque entro en hipotermia súper rápido porque tengo muy mala circulación. Entonces dije, bueno, el agua estaba helada, hacía frío y bueno, me cambié rápido de ropa, rápido, ¿no? Relativo, porque hacía todo en cámara lenta. Eh, La fractura de... y bueno, ah, la perdón. cara, cuando me vi la cara, ahí ya es como que dije, che, me la di fuerte. Pero antes que hacer todo eso, lo primero que hice fue presionar rápido la cabeza por la cantidad de sangre que me salía.
Te habías y me abierto mantuve. el cuero cabelludo. Te habías abierto. Sí, sí, por eso, lo primero que hice, pues yo te estoy contando adelante, atrás, voy y vengo Ujú. con la conversación, pero lo primero que hice una vez que me desperté, una fue ese momento de emocionarme porque estaba viva. Y después fue sostenerme la cabeza con la mano, ¿no? Presionándome. eh, y ahí con la mano presionándome la cabeza, que fue acá, presionándome fuerte, ahí hacerme como un chequeo, digamos, de todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Y Bien. cuando me vi la cara, está totalmente deformada mi cara. Tenía, y los brazos, tenía todos moretones de 10 centímetros violetas, la cara hinchadísima. Después la parte, por ejemplo, de acá, está, que no sé el hueso cómo se llama la parte de acá, estaba por acá arriba. Ajá. Y todos los huesitos de acá estaban todos como eh, micro, digamos, como, no sé cómo explicar el término médico, no me quiero No, mandar no cualquiera, importa. pero Sí. todo como, todo partidos, todo esto partido. Ajá. Bien, eso, ¿cómo lo veías? ¿Con el celular? No, lo sentía y me Lo tocaba. sentías. Bien. Porque, En mi mochila tengo como un juego de llaves que tiene ujú, un espejito chiquitito. bien. Y tenía los ojos llenos de sangre, me salía sangre por la nariz, me salía sangre por la boca, por los oídos, por la cabeza, porque igual por acá era donde más me salía. Y bueno, y en ese momento dije, bueno, es ahora o nunca, me acomodo así, me acomodé, mordí la mochila y me acomodé los huesos de acá, y toda la parte de acá tenía todo hundido. Yo dije, de acá hasta que pueda llegar, hasta que me rescaten, hasta que llegue a un hospital y todo, me lo acomodo yo, dije. Qué sé yo en mi lógica, o sea, en ese momento, ¿no? Ya me había golpeado la cabeza, ¿vos entendés? Claro. Este, y me empecé a acomodar yo sola, como si fuera, no sé, arcilla, porque estaba Ajá. todo disuelto esto. Bien. Y hacía como un ruido, como una crepitación, Sí, todo acá así, y bueno, me empecé a presionar así, y, y me acomodé lo que pude, ¿no? claro. Y, Y cuando y te acomodaste después, la nariz, cuando te acomodaste la nariz, eh, sí, ¿cómo se te ocurrió? ¿Lo pensaste? ¿Te costó mucho tomar valor? Eh, ¿Ya lo había no sé, visto alguna vez, antes? no, la verdad que yo dije, o sea, como los huesos estaba todo partido, digamos, y estaba todo frágil, como que se lo podías, era como arcilla, porque lo podías tocar y mover. Ujú. Entonces, dije, bueno, y aparte que estaba toda lastimada, la cara estaba toda lastimada, y toda la parte de acá eran todo moretones y todo como montañitas así, todo, o sea, está totalmente deformada. Dije, no me va a quedar esto hasta acá, dije, hasta que o se me va a quedar, digamos, el hueso va a solidificar, no sé qué palabra usar porque no sé el Mm, lenguaje, pero va a pasar tiempo. Entonces dije, me lo arreglo ahora. Y después, bueno, veo, porque era como que tampoco podía respirar bien. claro. Y bueno, y ahí dije, lo hago ahora, ya fue. Si total que me duela todo ahora. Y bueno, y ahí, así fue. En realidad fue Valiente, así. No, valiente. que también, no, que ya me había golpeado la cabeza, ya estaba. Esa es mi justificación. Claro, por cualquier cosa la justificación el golpe en la cabeza y Claro, ya está, con eso arreglas todo. bueno, pero Y, sí, sí, sí. Pero está buena esta lógica que vos vas contando porque estás en una situación límite, ¿no? Eh, y necesitabas igual ahí tomar empezaron decisiones, como sí. las cosas ya no tan lógicas, a tomar decisiones, pero todo para estar bien. O sea, no, en ese momento quedaba fuera cualquier otro pensamiento, cualquier otra idea, cualquier otra cosa que te haya pasado en algún momento, todo quedaba en un tercer plano. Lo primordial era estar bien, estar sano, estar bien. Bien. Y era como una inmensa felicidad, por así decirlo, por estar viva. O sea, estoy viva, ya está. O sea, era como que después ya estaba. Sí, Claro, estaba viva y me había salvado unas cuantas. claro. Entonces digo, me daba como una sensación de hasta de paz, Ujú. que lo que estaba esperando ahora era sentirme mejor para hacer los 2 kilómetros que me faltaban y volver.
porque Claro, tenía que ir al otro día a trabajar. mira. Esa era mi idea. Mira, Ale, ese es un mecanismo que se llama resiliencia, que es la capacidad que tenemos para afrontar esas adversidades, ¿sí? Y hay algo bastante interesante en lo que contás, porque eh, generalmente los que estudian este tipo de cuestiones, los psicólogos, los neurocientíficos que estudian las emociones, los sentimientos, la resiliencia, dicen exactamente lo que estás contando vos, que hay que entrenar la voluntad para hacer algo, para encontrar los estímulos más adecuados para encontrarnos emocionalmente más positivos que le ganen las emociones positivas a las emociones negativas. ¿Para qué? Para que tener esa fuerza de seguir adelante y de alcanzar el objetivo que es, como decís vos, poder estar bien, poder llegar y salvarte y estar con los tuyos. Eso me parece que está bueno y tener este autocontrol, decir, bueno, que vos controlás la situación, las heridas que tenías las controlaste con los recursos que tenían en ese momento y sentir esa felicidad y esa paz, creo que es un motor que me parece a mí, decime si me equivoco, que te ayudó a seguir adelante y sobrevivir todo lo que falta contar, ¿no? Sí, te digo que era porque no me quedó otra, tampoco es como que era mi única opción. Ujú, Entonces dije, vamos vamos por esto. Y sí, me ayudó un montón. En ese momento, digamos, pude, digamos, afrontar eso que me estaba pasando por, porque no me quedaba otra que estar bien y no me quedaba otra que cuidarme. Era como un punto límite. O empezaba a modificar ciertas ideas que tenía, porque en algún momento no era que tampoco era todo perfecto, o sea, el cuerpo por momentos me empezaba a doler de una forma que nunca había sentido un dolor así, porque que te duela todo, pero tenés todo heridas, te sangra todo el cuerpo, tenés golpeo y moretones en todo el cuerpo, la cara destruida, más que nada la cortadura, digamos, el golpe en la cabeza y una herida tan grande que yo decía, ahora se me infesta y ¿qué hago? O sea, dentro de todo podía pilotearla, pero tampoco tenía el conocimiento como para decir, bueno, ¿qué hago? Y claro. bueno, y en ese momento después la cantidad de cosas que pensás es todo, es como que la cabeza se pone en un estado de alerta para mantenerte con vida, mantenerte bien y pensás y analizás todo de una forma muy pragmática, totalmente pragmática. Y no perdés el tiempo en nada y a la vez también estás como en un estado de alerta, como a la expectativa todo el tiempo. Claro. Eso no te pasa en la vida cotidiana, uno está más relajado, Ujú. pero en ese momento sí. Y yo creo que en la situación límite también te hace que te sientas eso, que te pase eso. O sea, y no permitirte el error de alguna forma, pues te puede costar muy caro. Claro. Es como que te sobreexigís demasiado en ese momento, pero para estar bien, entonces es positivo. Ujú. Sí, y eso también influye mucho los recursos que tenga cada uno, como los recursos que tuviste vos, de que tenías ya experiencia en este tipo de actividades, que ya, por lo que vos contás, viene de familia, estas actividades de aventura, porque en estas situaciones, generalmente en todas las situaciones, te cuento, Vale, que a nosotros en el cerebro tenemos células que se llaman neuronas, que transmiten ciertos tipos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Que seguramente lo escuchaste hablar con el electroencefalograma, que son los estudios que le hacen en la cabeza, ver cómo funciona esa actividad eléctrica del cerebro. Y tiene ondas particulares las distintas partes de nuestro cerebro. Y es muy importante que estas ondas estén equilibradas, sobre todo en estas situaciones que permitan regular mejor las emociones o que permitan tomar mejores decisiones como decís vos y que estar enfocada, porque hay muchas personas que tal vez en tu misma situación eh, no tendrían tan coordinadas estas ondas cerebrales y podrían estar más bloqueadas e inhibirse ante esa situación y probablemente tener otro final. Así que estas características también
es por tu historia y por todos los recursos que vos tenés que pudiste afrontarlo de esa manera. Bueno, gracias. Bueno, y en ese momento, después, como dije, ya eran las 7 de la tarde más o menos, dije, bueno, vuelvo caminando. Y me quise mover, dije, nada, me quedo acá. Lo bueno que había luna llena y se veía todo, Ujú, digo, no, me quedo acá porque no me puedo realmente mover de cómo me duele todo. ujú. Entonces, bueno, busqué un lugar que tuviera techo, por esto de que el rocío no me haga eh, dar Bajar la frío o no me temperatura, moje claro. la ropa. Ujú, Y también sea como de fácil subida en el caso de que creciera el río si se largaba una tormenta o algo. ujú. Entonces, bueno, me ubiqué en un lugar como al reparo y ahí me quedé, digamos, bueno, acá me tengo que cuidar que no se me mojen las zapatillas, la ropa y, y me quedé ahí la primera noche, digo, bueno, mañana temprano, a la madrugada, salgo. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a caminar muy despacito porque me dolía todo y no quería que se me haga de noche en un lugar de que no tuviese refugio o un techito o algo, y no sé, ahí sí tenía, pero más adelante no. Y tampoco quería dejar la mochila, que me pesaba, porque ahí tenía un poco de comida y que después me la fraccioné todo ese día en realidad, pero eran todo montoncitos de como de granola, de barritas de cereales, porque no sabía cuánto iba a estar. Según los bomberos me dijeron que yo ahí no tenía para medir la temperatura, pero 7 grados bajo cero. Yo dije, ¿tanto? O sea, tuve mucho frío, pero bueno, y yo tenía un jogging, una calza, bueno, y una campera, y los guantes y el gorro y una bufanda, ese era mi abrigo, porque mi idea ya era estar a esa altura del día, ya volviendo en Claro, el auto tranquila y no estando ahí, ni ujú, menos dormir ahí sin carpa, sin nada. claro. Y tenía una bolsa de dormir, pero que no era para temperatura, era una bolsa que llevé como por si la necesitaba, Ujú, nada más, muy finita, que no servía para nada. Entonces, bueno, esa primera noche pasé un montón de frío y yo me acuerdo que ponía las manos donde yo tenía los moretones para que no tener tanto frío, porque era como partes del cuerpo que tenía súper calientes, todos los ujú, chichones en la cabeza, todo tenían como estaban afiebrados, y yo me ponía las manos ahí para entrar en calor. claro. Este, bueno, de ahí, tranqui, a la mañana siguiente, Bien. y me estaba preparando para salir, ¿Pudiste dormir ¿sí? esa noche? ¿Pudiste dormir algo o te Me acordás si despertaba cada estabas rato, pero consciente? por el dolor. Ajá, Ahí me despertaba cada rato por el dolor. O sea, trataba de dormirme, porque yo decía, yo misma me hablaba y me decía, no te vas a poder despertar temprano si no dormís en toda la noche, o no te vas a poder bancar un trekking de 6 horas, que era lo que más o menos promediaba que iba a tardar caminando tan lento hasta el lugar si no dormía. Bueno, me desperté al otro día, me habré dormido a eso de las 3 4 de la mañana, me desperté a las 7 y empecé a armar todo, porque yo había puesto arriba de los árboles como para que si pasaba un helicóptero o algo me vea, y había hecho con piedritas pidiendo ayuda arriba había como una piedra horizontal, entonces con letras tipo el náufrago, una cosa así, bueno, como pues si pasaba un helicóptero que me viera que estaba ahí, porque si bien sabía que estaba cerca, no sabía cómo era el terreno cruzando el río. claro. Y había piedras de 4 metros, 2 metros, 5 metros, 1 metro. Entonces digo, con el brazo como tenía y todas las piernas cortadas, las manos lastimadas y la cabeza que me dolía un montonazo, no, digo, bueno, no me iba a Claro. aguantar el dolor. Bueno, Ujú, de ahí empecé a ver helicópteros a las 9, se hicieron las 9 de la mañana, y cuando vi el helicóptero digo, no, vuelvo a donde estaba y no me muevo del lugar. ujú, Eh,
pasaban los helicópteros y era muy loco porque yo estaba como entre dos paredes de piedra, en dos paredones de piedra, una cosa así, llena de planta y vegetación. Y se veían los helicópteros bien de película pasando, y yo quería que me vieran, y no me veían, y era una desesperación que me agarraba ahí, porque digo, que revoleaba la bolsa de dormir, revoleaba la campera, aparte me dolía un montón cada vez que revoleaba algo, y no me podían ver. Después vi los videos Sí. de eso y yo decía, claro, no me iban a ver si había demasiada vegetación. La policía hizo todo un perímetro, y también quisieron ayudar a los grupos donde yo había hecho cursos de montañismo, Ujú. también se ofrecieron que conocían la zona, que siempre iban a hacer prácticas ahí y todo, pero estaba todo un perímetro cerrado por la policía y me estaban buscando. Me dijeron dos regionales enteras de Córdoba, Regional 5 y 7, los Ujú. bomberos voluntarios de Córdoba, que me dijeron que eran como 500 bomberos. Y en un momento cuando íbamos volviendo le digo, bueno, ¿de dónde son? Así, no sé, me acerco a agradecer. Y eran de todos lados de Córdoba, de todos lados. Y bueno, después también me estaban buscando la policía, bomberos de Córdoba, en helicópteros y con el grupo de la BBR, que es el grupo de búsqueda y rescate, eh, que fueron los tres que me encontraron, ellos venían caminando y fue al tercer día que me encontraron. Claro, Este, y volvamos, Ale, ahí cuando te estaban buscando, eso fue el primer día, ¿sí? sí, Que vos te levantaste a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde volvés a ver el helicóptero, ¿y qué sí, a hiciste? las 9 y a las 3. A las 9 y a Pasaron las dos 3. veces, Bien, y a sí. partir de ahí, ¿cómo siguió el día? Y yo esperaba que pasen otra vez y que ya me encuentren. Ujú. Yo pensé que me habían visto Y en ese no. momento. Al Claro. principio no, a las 9 de la mañana no, pero a las 3 de la tarde, cuando iba y venía el helicóptero, ahí me di cuenta que me estaban buscando. Entonces dije, Claro. si me están buscando en helicóptero, bueno, me quedo acá, Ujú. trato de hacerlo más visible, por eso puse las bolsitas de colores en el árbol, onda que vean que yo estaba ahí, Ujú. puse la bolsa de dormir dada vuelta para que vean los colores y todo. Y dije, bueno, me quedo. Y se empezaron a hacer las 4, las 5, y el sol empezaba a bajar, y yo dije, otra vez se me hizo de noche, y no voy a poder volver caminando, por lo que te expliqué antes. Sí. Se me va a hacer de noche a mitad del camino. Bueno, me quedo. Y ahí ya la noche ya empezó a ser como no tan fría, entonces como que me quedé un poco más tranquila. Sí. Eh, y nada, me puse en otro lugar, y ahí fue, nadie me lo cree igual lo que te voy a contar ahora, pero te lo cuento igual. Me acosté en otro lugar, en forma horizontal, porque había mucho viento. Me puse todo piedras chiquitas, relativamente chicas, de más o menos 20 centímetros al costado, como para que no me pegue tan lleno el viento. Y bueno, luna llena en el medio de la nada, digo, bueno, me duele todo, no me queda otra, mañana va a ser otro día, seguro que ya alguien puede venir a ayudarme, o yo me levanto y voy ya de una sin esperar nada y me mando para la salida porque ya sabía que estaba cerca. Ujú. Eh, Veo una sombra y dije, dale, una sombra tiene que haber, luna llena, estoy en el medio de la nada, me salvé de la caída, me salvé de la yarará, dale, basta de ahogarme, Va. dale. Y otra sombra así. Y dije, no está bueno esto. ¿Viste cuando decís, y ya empecé como el cuerpo a decir, estoy empezando a tener bastante miedo? Ujú. Y entonces empiezo a ver, mirar fijo donde me había aparecido, y empiezo a ver como la silueta de un puma que va bajando por la ladera del cerro, por donde yo me había caído, olfateando. Empezó a bajar el puma hasta como la base de donde era como una cascada ahí. Ujú. Yo me quedé helada, yo no quería ni respirar nada, pero empecé a transpirar de una forma y se me agité, me dio miedo. Y entonces yo digo, bueno, tengo dos opciones. En ese momento, ¿te acuerdas que yo te decía que pensaba como muy rápido? Que tengo dos opciones.
O el puma agarra, pega un saltito, salta y se va como nada, o viene directo y que pase lo que Dios quiera, ya fue. Ujú. Bueno, va caminando así hasta que se queda quieto y me mira fijo como para el lado donde yo estaba. ¿A cuánto Y ahí te estaba el juro puma? que sí sentí miedo. 50 metros. 50 metros. Bien. Sí, y bueno, en ese momento dije, y se quedó como helado, cambió como la postura corporal. Ujú. Y dije, hoy no, ¿viste? Y entonces agarra, hace como si nada, como si fuera un gatito, ¿viste? Hace como si nada y pega un salto. Y dije, bueno, se fue, dije yo, capaz que sintió, no sé, algo y ya está. Y en eso, veo, ¿te acordás que yo te dije que en un momento yo me había donde me había sostenido con las uñas, que la última parte, Sí. que era como un balconcito de piedra? Ujú. Bueno, lo veo, la sombra, no sé cómo estaba la posición de la luna, la cuestión que yo veo la sombra del puma caminando agazapado por ese balconcito yendo como para mi espalda. Ahí te juro que sí tuve miedo. Entonces, bueno, en ese momento me quedé así helada como diciendo, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque me habían dicho que cuando yo la primera noche que dormí en el puesto, me habían dicho que había 3 pumas dando vuelta. Que tengan cuidado, qué sé yo, porque habían matado una vaca, que tengan cuidado. Y yo decía, mentira, ¿qué va a haber acá con tanta gente? Qué sé yo, bueno, me empezó a caminar la cabeza y en ese instante digo, el puma está acá, ¿qué hago? Entonces, bueno, me saqué la campera, me envolví como la cabeza y el cuello, no sé por qué hice eso, pero es lo que hice. Entonces hasta que empecé a sentir que el puma se iba acercando y empecé a sentir como la respiración del animal y las patas que iban caminando. Y por momentos con el viento no se escuchaba nada, no se sentía nada, pero por momentos el viento paraba y hasta el mínimo sonido se percibía. Y ahí entonces me quedé quieta, no quería ni respirar casi porque tenía a 1 metro. Y veo que empieza como a rascar con la pata la bolsa de dormir, la que me estaba envolviendo a mí, la tuve al lado. Entonces, yo viste cuando decías, digo, que sean los bomberos, que sea un labrador y no era un puma. Entonces levanto así apenas un poquito y veo las patas del puma al lado, pegado. Entonces digo, bueno, es ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. Me presionó un poco y luego me levanté y empecé a espantarlo con la bolsa, hacer ruido fuerte, levantar los brazos y hacer ruido fuerte con las manos. Y no sé si se asustó más el puma o yo, pero la cuestión que el puma pegó un salto, se hizo un poquito de pis, pegó un salto, se hizo un poquito de pis y salió corriendo. Pero en el que da un salto, me queda mirando con la cara desorbitada del susto y yo lo quedo mirando y estamos los dos iguales mirándonos y ahí es cuando pega el salto y se va como cruzando el arroyo arriba de un árbol y se queda ahí. Eh, Imagínate que esa noche no dormí. No, me imagino. Nada del mundo. Debe ser y terrible la sensación. Y hay un montón de cosas interesantes, tal vez, que, bueno, yo lo he leído de que suelen pasar o el cuerpo reacciona de esa manera, pero nunca lo viví como lo viviste tan extremo vos, que es esto al principio, cuando ves la sombra, que empezás a pensar que tal vez tu mente te está jugando una mala pasada, ¿sí? Eso es bastante característico que pase, que es un sistema muy primitivo de protección, ¿no? Que el cerebro siempre se intenta anticipar a lo que va a pasar. Entonces, ya el cerebro se está anticipando y está previniendo de que tal vez un movimiento, una sombra, por más que no veas al animal, pensás que hay algo que te puede atacar y tenés distintas opciones. Una es escaparte, otra es quedarte quieta, inmóvil, congelarte y la otra es luchar. Vos tenías de las tres, dos opciones, que era o te quedabas quieta o luchabas, porque escaparte sabías que no te podías escapar. Y Exactamente. esto que vos me decís, que sentías la respiración, sentías el mínimo sonido del animal, es
cómo todo el sistema del cuerpo, las hormonas, los neurotransmisores, ponen todos tus sistemas en alerta y te agudizan los sistemas para escuchar de dónde va a venir el peligro e intentar de pensar lo más rápido posible, que esto de quedarte quieta, taparte, quedarte quieta y protegerte del cuello y la cabeza y no moverte, es una manera de protegerte. Si, como viste que ya no te quedaba otra, reaccionaste de esto, de espantarlo, de pelear. Y seguramente el animal también, por lo que contás, se asustó tanto como Sí, vos. Pero bueno, se ve que te dio resultado todos esos mecanismos de supervivencia que tenemos innatos. sí, sí, es así como vos lo decís, pero te digo, me sorprendió y ese fue como el momento, ¿viste? Cuando decís, esto lo voy a contar y nadie me lo va a creer, porque decís, eh, fue tan raro y no me lo esperaba, realmente no era algo que lo había como, o tenía miedo de nada, era como que ya la suerte estaba echada, era como que, bueno, y bueno, después de ese momento empecé a sentir los helicópteros a la mañana, a las 9 de la mañana otra Ujú. vez, y, y bueno, y ahí cuando llegaron como a la parte de ahí arriba empezaron a sonar la alarma del helicóptero, ¿no? Y ahí habían dicho que me habían encontrado. Y Ale, o sea, ¿qué podés rescatar de esto? ¿Quedaste con miedo por hacer esta aventura? Me imagino que no, porque estás estudiando para seguir en este ámbito, pero ¿qué te quedó de esta experiencia? Mira, yo en la montaña, eh, yo por diferentes cosas de la vida, a mi papá no lo veía hace 20 años. Esas Ujú. cosas de la vida. Y cuando estuve en la montaña me juré que me iba a reencontrar con él. Y eso es algo que me quedó, me reencontré, de hecho ahora hablo todos los días por teléfono, súper bien. Eso es algo que me marcó, un cambio. Otra cosa que me marcó muchísimo fue que yo les prometí a los bomberos, tanto los de la Policía de Córdoba como los bomberos voluntarios, que me iba a ser bombero en forma de agradecimiento por ellos. Porque como ellos se habían arriesgado por mí y habían dado su tiempo por mí, yo iba a hacer lo mismo por ellos. Excelente, Ale. La verdad que comparto tus palabras, sobre todo, bueno, viniendo de alguien que tuvo esa experiencia tan significativa y que a pesar de todo lo malo, yo creo que te dejó muchos aprendizajes para el resto de tu vida, ¿no? Sí, sí. A veces viste que aparecen los aprendizajes donde menos lo esperás. Y Ujú. las cosas que a veces más te duelen son las que mejores te enseñan. A veces pasa que sí, a veces pasa que no, pero en esto fue algo que, no digo una gran experiencia, digamos, pero no la puedo ver desde el lado negativo ya, la veo desde el lado positivo, porque aprendí un montón de cosas. Para bien o para mal aprendí. Y yo Bueno, creo que eso es lo más importante. sí, tener esa capacidad, como te decía, de resiliencia. Ser Ujú. resiliente, esta capacidad de resurgir después de esta experiencia de una manera transformada, ¿no? Que creo que es lo que te pasó a vos. Desde ya te agradezco por tu tiempo, por haber compartido con todos nosotros acá en el canal tu experiencia de vida, que la verdad que muchas veces no lo podemos encontrar en un libro de estudio, sino que esto es lo más rico, compartir las cosas que nos pasan, las experiencias, las vivencias que tenemos, compartir cómo sufrimos esta transformación, cómo nos cambió esta experiencia de vida, creo que es lo más rico, sobre todo también para los profesionales, para que nos podamos entender. Vos tuviste que pasar un proceso de rehabilitación largo después de tu experiencia en la montaña y también nos ayuda a entender de otra manera a las personas que estamos ayudando a recuperarse físicamente, también mentalmente, porque hay que ver todas las partes de la persona y entender cuáles son los objetivos que tiene esa persona para recuperarse, cuáles son los valores, como decías vos, ¿no? Ujú. Que tiene uno para mejorar. Así que bueno, desde ya te agradezco por compartir esta experiencia. Bueno, muchas gracias.
Y también lo que quería agregar es que esta diferencia, que a veces la mente quiere y va por más y lucha, y a veces el cuerpo te dice que no, que pare, que te lo tomes más lento y que la rehabilitación va a ser más lenta y que si bien va a haber un montón de cosas que podés hacer, te tenés que dar tu tiempo. Entonces cuando por ahí decís, no, voy y me quiero comer al mundo, decís, pero el cuerpo te está diciendo otra cosa. Entonces respetar esas limitaciones y después empujar un poquito más el límite, no quedarse como, bueno, hasta acá llegué. Empujar el límite y eso justamente te lo ayuda a un profesional, ir empujando cada vez más lejos el límite. Entonces vas rompiendo uno, vas rompiendo otro límite y esa gratificación que te decir, lo que no podía hacer ayer, bueno, hoy me sale, es genial, es mágico. Y eso sí te da mayor fortaleza, cuando no solo lo que pensás, sino lo que tu cuerpo, sobre la base de tu trabajo y tu esfuerzo, con ayuda de un profesional, es lo que te invita a poder seguir adelante. Es lo mejor que te puede pasar. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Ale. Te agradezco mucho. Bueno, nada más. Gracias Bueno, a vos. gracias a vos. Un saludo y nos vemos próximamente en otro video para neurociencias para fisioterapeutas.